Las pandillas comenzaron peleándose los territorios, entre las letras y los números. En la mayoría de esas comunidades, de esas colonias, la policía en algunas no entraba y donde entraba estaba sometida a lo que decían las pandillas. Chicas, siempre que paso en el lado donde él lo mataron, pues lo recuerdo. Recuerdo muy bien ese sonido. Entonces él era mi compañero de clase. Veníamos de la escuela, veníamos caminando todos y lo dejamos en la parte de donde él vive, que es un pasaje, que es una colonia. Entonces él nomás iba entrando a la colonia, todos felices, porque lo fuimos a dejar, nos despedimos, nos vemos el siguiente día y todo bien. De ahí lo que pasó fue que caminamos como a unos 100 metros de él cuando escuchamos que a él lo balacearon, lo mataron casi enfrente de nosotros. Teníamos la misma edad. Pasé una semana con miedo, no quería ir a estudiar por la misma situación y pues pensaba, el siguiente soy yo y quisiera volver a ese lugar y salvarlo o decirle, mira, no te vayas, vente con nosotros a jugar un rato, espérate un rato, ya vamos a llegar. Queríamos salvarlo, pero no pudimos hacerlo. Esas personas llegaban a molestar a toda gente. Si uno no les daba nada, le decían que lo iban a sacar embolsado. Que lo iban a sacar embolsado. Uno estaba temeroso, ya uno ya no quería ni salir a las calles. Sí, aquí los extorsionaban, los decían ellos que tenían que dar renta. Comenzaron llegando extorsionando pidiendo los $3. De allí cada día le iban subiendo. Ya después teníamos que dar 5, ya después teníamos que dar 10 y así se fue subiendo hasta que llegaron a los $40. Le ponía extorsión a todo, desde el pequeño vendedor que le cobraban $1 por día, hasta los repartidores que tenían que pagar una cuota mensual, los vehículos que entraban con la gaseosa, con la pizza, esos tenían que pagar a veces por entrar a la colonia, pero si ya tenían un contrato de extorsión, digamos, de servicio, entonces tenían una cuota. Aquí son más de 5,000 autobuses, más de 5,000 microbuses, o sea que ahí son 10,000 líneas de transporte. Ponga usted que para sacar 1 millón en 10,000 es fácil, $100 por cada uno, y eso no era lo que les pedían, porque pedían cantidades enormes. Aparte que se subían las jainas, se le llama a la mujer que es la novia o esposa de uno de ellos, se subía y si ella quería le agarraba la caja del cobro, se le echaba en la pañalera, la dejaba y se bajaba y nadie podía decir nada y los niños aprendían eso. Ese era el nivel de seguridad que había en El Salvador. Los soldados mismos, para evitar ser asesinados, tenían que pagar donde ellos vivían al pandillero o negar que eran soldados. Cuando el pandillero no sabía que era soldado, pero ellos decían que venían a trabajar de Uber o de repartidores o de peluqueros para que no les hicieran nada. Y cuando los pandilleros, en algunos casos que los pandilleros habían crecido en el mismo lugar, les decían, yo sé que sos soldado, así que tenés que pagar tanto. Para Navidad del aguinaldo, la mitad era para las pandillas y el resto les quedaba a ellos. Entonces, ¿cómo me pueden venir a contar a mí lo que ha sufrido El Salvador si lo sufrimos nosotros con nuestros soldados? Fácil detectarlo porque andaban los pantalones flojos, tumbados les decían. Entonces era el pantalón flojo y el caminado todo estilizado, todo así, aguado decía yo. Entonces, cuando estos muchachos ya caminaban así todo tirando plante, ya se conocía que eran pandilleros. Entonces era fácil detectar quién era pandillero y quién no. Habían marcas en específico las cuales tú no podías utilizar, habían tipos de zapatos que tú no podías utilizar. Ellos tenían todos los mecanismos de identificación, no solo en lo que se pintaban en el cuerpo, también en lo que pintaban en las paredes de nuestras comunidades, también en la forma en que se comunicaban. Tienen varios códigos, digamos, el código de las manos, de los gestos, el código de la fonomímica, es decir, ellos desarrollaron esa técnica también de poder leer los labios. Cuando ya el 2000 son una mara más o menos de 4,800 hombres que ya tenían, y esto no empiezan haciendo el famoso mata uno para ingresar a la pandilla, sino que
eran 13 segundos y 18 segundos de golpes para entrar a las pandillas. Entonces era más rápido crecer, pero cuando se traslada al año 2000, ya tenían más o menos, entre los dos, tenían más o menos 12,000, siempre mucho más de la 13 que la 18. Y ahí es donde empiezan a poner ya, ¿quieres ser de la Mara? Tú matas a alguien. Esa empieza a ser lo que es la verdadera iniciación del siglo XXI. Diversos delitos. ¿Cuáles? Como homicidios, privación de libertad, el régimen y, quiero ver, terrorismo. ¿Homicidios cuántos? Fíjese que hace poco me trajeron un montón de homicidios. Andamos implicados en un caso de más 500, unos 500 homicidios que han pasado del 2012 a la fecha. Aquí no es un hotel de 5 estrellas. ¿A qué pandilla pertenecías? A la MS-13. ¿A qué edad te uniste? A los 15 años, 16 años. ¿A qué edad mataste a la primera persona? Quizás cuando comencé allá por el año 93, los vimos involucrados en homicidios. Cuando matabas, ¿qué sentías? Al momento yo sentía algo que era como, es un incentivo para motivarse en las pandillas y poder crecer, poder ascender en el liderazgo y todo esto, agarrar rango y llegar hasta el término de ser palabrero, porque es por escalas. Yo fui ranflero nacional, transnacional por muchos años, quizás del 2000 hasta el 2019. Esta medida constitucional del régimen de excepción ha sido la medida que más vidas ha salvado. Vinieron recetas extranjeras, vinieron fórmulas extranjeras, vinieron a decirnos cómo hacer las cosas. En el pasado vinieron a cobrar por asesorías millones y millones de dólares y ninguna de esas recetas mágicas que traían resultó en nuestro país. Estamos probando una receta propia, una receta de casa, y eso es lo que nos ha dado resultado. Es que cuando ven a la Fuerza Armada les llega una tranquilidad, porque ellos saben que están bien protegidos por alguien que está 24/7 ahí. Se puede percibir paz y tranquilidad en la cara de las personas. Hay generaciones que crecieron con violencia, no han experimentado hasta ahora, estamos experimentando la paz. ¿A quién voy a cuidar los derechos de quién? ¿Del derecho del pandillero, dice, o el derecho del ciudadano? Por supuesto que el derecho del ciudadano, ¿sí? Sobre cualquier otro derecho, el derecho a la vida. No, ahorita está tranquilo, desde que está el régimen de excepción. Y otra de las cosas así, como bonitas que me han quedado a mí en la mente fue cuando entró por primera vez los servicios de comida rápida a ese lugar. Tengo planes a futuro, cosas por hacer y no sería bueno recaer en esas cosas. ¿Y esos planes están aquí en El Salvador? Sí, totalmente. Siempre van a estar acá. Hay que hacer sacrificios como sociedad, hay que estar dispuesto a hacerlo, pero con tal de vivir en paz. Ya lo merecemos los salvadoreños. Por fin vencimos el miedo y somos un país verdaderamente libre.